Grabamos. Perfecto, pues esperemos que se esté grabando correctamente. Así grabamos sí o sí. Oh, perfecto, sí, justo iba a hacer eso. Pues bueno, dado la situación, nuevamente les pregunto, ¿están listos? Porque sí, yo no estaba listo, porque ya ve que no salió esto, pero bueno, vamos a intentarlo, queridos hermanos. Yo quiero mandar un saludo a una persona muy especial. Y ustedes van a saber por qué cuando se los diga, porque ella siempre me ha apoyado y siempre ha estado conmigo, nunca dejó de confiar en mí, y a pesar de que yo estaba muy alejado del Señor, ella oraba para que yo me acercara al Señor, y es mi mamá, la señora doña Yolanda, que ya recientemente tuvo una operación y gracias a Dios salió muy bien. Por supuesto también a alguien muy especial, a doña Leti, mi suegra, y a don Carlitos, que han estado con nosotros apoyándonos en el ministerio, aunque de lejos, pero están ahí siempre. Por supuesto a todos mis hermanos en la fe, en México, en Estados Unidos, en Chile, en Colombia, en Argentina, en Perú, los hermanos de Italia que me presentó el pastor, y por supuesto a ustedes y a mis hermanos en España. Y los otros no los conozco, pastor, pero ya los conoceré si Dios quiere. Muchas gracias a ustedes que me escuchan, muchas gracias, sobre todo por permitirme compartir la palabra de Dios. El sentir de la iglesia es el sermón que Dios ha puesto en un servidor para ustedes en este día y para todos los que nos van a escuchar. Les quiero pedir si me ayudan a levantarse y escuchar la palabra de Dios que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9, para darle la importancia que se merece a nuestra hermosa palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 8 y 9. Dice así, Primera de Pedro 3, 8 y 9, dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Les pido que me acompañen con una oración. Señor Padre del cielo, te pido en este día que tú me guíes en esta hermosa palabra, para que mis hermanos puedan entender este sermón y pueda llegar hasta su alma, hasta su corazón, igualmente que a mí, de manera que podamos entender estas palabras y ponerlas por obra. Bendice a cada uno de los que están aquí, Señor, y de los que nos van a ver, inclusive los que no han podido venir. Señor, bendícelos para que ellos puedan entender esta palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Desafortunadamente a mí se me seca mucho la boca, pero les suplico que me disculpen, pero quiero platicarles que en mis años mozos, cuando yo era un jovencillo, recuerdo que había un programa de televisión que se llamaba El Gran Hermano. No sé si ustedes lo llegaron a ver, o Big Brother en inglés. Bueno, la cuestión es que metían a un grupo de personas en una casa llena de cámaras. Por todos lados había cámaras. El concurso, por supuesto, consistía en ir eliminando a los concursantes y el que quedase al final, pues ese ganaría. Por supuesto, todos querían ganar, ¿no? ¿Quién no quiere ganar? Todos queremos ganar, ¿no? Pero, fíjense, los que estaban ahí adentro nominaban para que salieran los mismos que estaban ahí adentro. Y además, por fuera, los televidentes votaban
por el que tenía que salir. Esto tomando en cuenta también que la televisora, ¿sí?, de acuerdo a sus niveles de audiencia, allá en México le llamamos rating, que tenía mucho rating, bueno, iba respaldando al concursante que más audiencia le diera. Por supuesto, ahí no había ningún tipo de afinidad, si me caes bien o no me caes, no había nada. Por supuesto, menos había amor. Por tanto, imagínense esto, todo el mundo juzgando, ¿sí?, a los concursantes y sus acciones, pero de acuerdo a los intereses personales. O sea, no los juzgan por lo que hacen, los juzgan por mis propios intereses. El concurso, pues por supuesto, no era justo, no era un concurso justo, porque ellos no podían, aunque se esforzaran, pues si le caían mal a alguien, pues hasta ahí, ¿no? Pero así es el mundo. Si nos damos cuenta, así es el mundo. ¿Por qué les digo esto? Porque vemos que así es como se comporta la gente en la corriente de este mundo. Todos juzgando a todos y cada uno tiene su propio sentir. Es que yo siento que, de acuerdo, por supuesto, a su propia conveniencia. Es que a mí me conviene o no me conviene. Pero ¿qué pasa entre cristianos? Todos aquí somos cristianos. ¿Quién es cristiano? Levante la mano. Hay muy pocos cristianos aquí hoy. Órale. Bueno, pues tristemente, también entre cristianos se ve este tipo de cosas. Hermanos que se juzgan entre sí, según las apariencias, conforme a sus propias conveniencias. Pero la palabra nos lleva a ser de un mismo sentir. Lo acabamos de leer, ¿no? Por lo que hablemos de esto, de un mismo sentir. En el contexto de esta perícopa, primero nos viene hablando de los deberes conyugales. Pedro nos habla de cómo debemos de llevarnos con nuestra familia. Y después nos habla de la seguridad que tenemos en el Señor. Y en medio nos dice esto: finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Sentir frío? No, ¿verdad? ¿Sentir miedo? ¿Se referirá a estas cosas? Pues no. La pregunta es, ¿a qué sentir se refiere? El apóstol, fíjense, muy atinadamente, porque pues obviamente inspirado por el Señor, nos deja ejemplos para poderlo entender. Primera de Pedro 3:8 nos dice que debemos de ser compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Si nosotros analizamos estos puntos, estas características que nos apuntó ahí Pedro, podremos lograr entender a qué se refiere con ser de un mismo sentir. Y además podremos ver de dónde viene todo esto, porque todo esto debe de venir de algún lado. Fíjense, el compasivo. Todos sabemos quién es compasivo. Este compasivo no está pensando en su propio beneficio, claro que no. Él está pensando en el beneficio del otro, por eso se compadece, ya que la compasión es ese sentimiento de aflicción que tenemos y que produce el sentir, el sufrir por el otro y te impulsa a ayudarle. ¿Qué pasa entonces con el amor fraterno? Sabemos que el amor es una actitud, no es nada más un sentimiento que, ay, siento amor, no, es una actitud que nosotros tomamos, ¿sí? Pero el amor, aunque obviamente el amor produce sentimientos, ¿no? Bueno, este amor, esta actitud nos lleva a agradar al otro, ¿sí se dan cuenta? Pero lo podrías hacer como con un familiar, con un hermano. Pues aquí nos dice que es amor fraternal. Es algo que se considera propio de entre hermanos.
misericordioso. Todo el mundo habla de la misericordia del Señor, pero ¿quién la entiende? El que tiene misericordia no está pensando en el beneficio propio, por supuesto. Es claro que esta misericordia no la hacen los que están en la corriente del mundo, los que no conocen a Dios. Ellos no conocen la misericordia y todos hemos tenido la oportunidad de vivirlo. Pero nosotros los cristianos somos misericordiosos por esa inclinación espiritual al sentir compasión por los que sufren y les brindamos ayuda. Y hay una que me gusta mucho, que es ser amigable. La amistad es una relación de afecto, simpatía y confianza, que obviamente se establece entre las personas que tienen afinidades. Aquí muchos sentimos amistad el uno por el otro porque tenemos esas afinidades. Pero para que esa amistad pueda seguir adelante y pueda crecer, necesita haber comunicación, hablarle al otro. Entonces, checando esto, analizando estas cosas, ¿qué cosa en común podemos tener los hermanos en la fe para poder conseguir todas estas cosas que dice aquí? Primeramente, la humildad. Si no sabemos quiénes somos frente a Dios y frente a los hermanos, no sabemos a dónde vamos, no sabemos qué queremos, no sabemos nada. En segundo, el amor de Cristo en nuestra vida. Si no conocemos el amor de Cristo, ¿cómo vamos a poder compartir con los demás? Y en tercero, la santidad. Un corazón limpio. Esa carga que nosotros traíamos antes de venir a Cristo, y lo vemos en la calle con las personas que traen esas cargas y se entregan a la ira, a la desobediencia, como dice Efesios. Obviamente la pregunta es, ¿de dónde sale todo esto? ¿De dónde vienen todas estas circunstancias? Pues preguntémosle a la Biblia, que es la que sabe en realidad, porque la Biblia tiene respuestas, a pesar de lo que muchos digan. Acompáñenme ahí a Efesios, capítulo 1, versos 3 y 7. En este libro de Efesios nos va a decir en este pasaje, si nosotros lo sabemos leer con calma, nos va a decir qué es lo que está sucediendo en estos hermanos. ¿Por qué Pedro nos dice en un mismo sentir? Porque dice, Efesios capítulo 1, versos 3 al 7, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Si prestan atención, aprendemos en este pasaje cómo se consigue el mismo sentir. ¿Por qué? Pablo dice aquí que en amor, subrayen eso, amor. Pero, ¿a quiénes les está hablando? Debemos de entendernos y preguntarnos, ¿a quién se lo está diciendo? Pues se lo está diciendo a los cristianos en Éfeso, pero también a nosotros, porque nosotros también somos cristianos. E igual que ellos, tenemos muchas similitudes con ellos porque
pues ellos se convirtieron y nosotros, muchos de nosotros, nos convertimos. ¿De qué manera? Pues en el momento en que confesamos a Cristo y nos arrepentimos, es cuando entendemos que ya lo había previsto. Por eso predestinó a los que se arrepintieran y confesaran a Cristo. Todo esto solo para la gloria de Dios por su gracia. Entonces, cuando por medio de la fe llegamos a ser hijos de Dios, somos aceptados, ¿sí o no? Cristo nos acepta, redimidos, porque estábamos en contra de Dios y ya nos ha redimido. Y perdonados, toda esa carga de pecados que nos apabullaban, ya no la tenemos. Entonces ya estamos ligeritos. Así como podemos llegar a ser, así es como podemos llegar a ser todos de un mismo sentir, como compasivos, con amor fraterno, misericordiosos y amigables. ¿Sí? Porque si no hubiéramos llegado a Cristo, todos nosotros seríamos como los que están en la corriente del mundo, ¿sí o no? Que juzga por conveniencia, cada uno con su propio sentir, llevados por su propio egoísmo, olvidándose del amor y de la humildad. Porque eso es lo que vemos en el mundo. La pregunta es, tú, hermano, ¿tienes el amor y la humildad en tu vida? ¿Eres compasivo, con amor fraterno, misericordioso y amigable? ¿Tú eres así? Lugar para la ira de Dios. ¿Qué es esto? Nos dice la primera parte del versículo 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Las personas allá afuera, y espero que aquí adentro no, las personas te dicen orgullosas, a mí como me traten, yo trato. Si me trata mal, yo lo trato mal. Si me trata bien, yo lo trato bien. Así te dicen allá afuera. ¿Esto es lo que manda el Señor? Me pregunto yo. Por supuesto que no. Es una realidad que hay que responder a la agresión con amor y no descargando toda la ira contenida. Esto pasa si te agreden cuando no tienes al Espíritu Santo y no lo quieres escuchar. Así respondes. Te dicen algo, ¡ah! Y les gritas, ¿no? Lo vemos en la calle. A veces hay gente que se enoja por cualquier cosa. ¿Tú cómo respondes a los ataques? ¿Cómo respondes tú cuando te atacan? ¿Cómo reaccionas? ¿Te enojas o haces puchero? Se pone así, ¿sí? O haces muina, que andan todos enojados. Porque la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Esto habla, fíjense muy bien, de lo que estás esperando del mundo. Obviamente muchos esperan que el mundo sea como ellos quieren que sea el mundo. Pero el mundo no es así. El mundo también está esperando que nosotros reaccionemos como ellos quieren, pero nosotros no vamos a reaccionar como el mundo quiere. Los hijos de Dios no estamos llamados a tener ese tipo de actitudes o de acciones, porque no estamos llamados a pagar mal con mal. Por eso, a pesar de que nos ataquen, no buscamos venganza, no buscamos una satisfacción personal. Así nos lo explica Pablo en el pasaje que está en Romanos 12, del 17 al 21. Búsquenlo, por favor. Romanos 12, del 17 al 21. ¿Qué nos dice la palabra en Romanos 12, del 17 al 21? ¿Ya lo tienen todos? Ok, dice ahí. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto dependa de vosotros.
estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, dice el apóstol, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Se dan cuenta? Estas son las mismas palabras que dice el apóstol Pedro, las mismas que dice Pablo. No cabe duda que un creyente que paga mal por mal, en realidad no es un cristiano, no sigue a Cristo. Puede que sea un gran religioso, los hemos visto muchos de esos, grandes religiosos que andan con su Biblia toda desgastada para aquí, para allá, y andan dando bibliazos a todo el mundo. Pero no es un cristiano. Ser cristiano es mucho más. Bendice, hermano. Bendice. Dice el pasaje, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y fíjate, hermano, mucha gente dice, a ver, bendecimos porque fuimos llamados para heredar bendición. Y muchos lo comprenden porque pues, lo que das recibes. Pero no es tan sencillo como esto. No es nada más lo que das recibes. No. Es mucho más allá. Nuestra bendición es el producto del sacrificio de Cristo y del poder de Dios. No es nada más porque sí, no. Es por Dios por el que nosotros heredamos esa bendición. Fíjense. El apóstol Pedro nos dice que en lugar de responder con mal, debemos responder con bendición. Cuando tú bendices a los que te atacan, estás actuando conforme a la voluntad de Dios. ¿Ustedes quieren actuar conforme a la voluntad de Dios o no? Pregunto. ¿Amén? ¿Sí o no? No los oigo, no se oye. Eso es importante. El Señor decía que debemos hacer riquezas en el cielo y no en la tierra, porque en la tierra se destruyen o te las roban, ¿no? Pero en el cielo perduran, podrás disfrutarlas y el responder con bendición es una de esas riquezas. ¿Se dan cuenta? Si yo no respondo a la agresividad y respondo con bendición, estoy haciendo una riqueza que voy a poder disfrutar. ¿Por qué? Preguntémosle nuevamente a la Biblia, que es la que sabe, la que tiene sabiduría. Acompáñenme a Tito, capítulo 3, versos 4 al 7. La epístola que Pablo escribió a Tito casi antes de morir, en el capítulo 3, versículo del 4 al 7. Donde dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Ya se dan cuenta que no es tan fácil como dicen las filosofías? ¿Qué dice Pedro al final del verso 9 que acabamos de leer? Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y es lo que nos dice Pablo. Porque nuestra herencia está en los cielos. Aquí estamos de paso. Nadie nos la puede robar. No se va a destruir. Cuando nos dice Pedro que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, nos está diciendo que hemos sido llamados para la vida eterna.
¿Por medio de quién? De la fe en el Señor Jesucristo. Porque se trata de una herencia espiritual, no como otros dicen, eres hijo de reyes, tienes que vivir como rey. No, es una herencia espiritual en el cielo que recibiremos cuando nuestra vida terrenal termine. Pero vamos a concluir, hermanos. Ya analizamos todo lo que dice aquí. Debemos de preguntarnos, ¿realmente de qué nos está hablando? Porque nos habla de un mismo sentir. ¿Qué es eso? Un mismo sentir. Vimos que al analizarlo, para ser de un mismo sentir, debemos recibir a Cristo y tener una vida transformada en el Señor. Pues es la única manera, ¿sí?, en que podamos ser compasivos, mostrar amor fraternal, misericordia y ser amigables. Además de no devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino vivir bendiciendo a los que nos rodean. Y esto, hermanos, es muy importante, porque el Señor ya hizo su parte. Hace más de 2000 años, Él se dejó que lo subieran a esa cruz, que lo lastimaran, lo apabullaran. Él ya hizo lo suyo. Él se sacrificó por cada uno de los que se arrepienten y confiesan la fe en el Señor Jesucristo. Por todos. Él espera que todos lleguen a este arrepentimiento. A nosotros, los santos, nos toca la otra parte. Pero para que podamos andar en las primeras cosas que nos dice Pedro, necesitamos lo que nos dice Pablo: ser verdaderos hijos de Dios, aceptados, redimidos y perdonados solo por su gracia. Si entendemos esto, debemos preguntarnos nuevamente, ¿de qué nos habla este pasaje? ¿Qué es un mismo sentir? ¿Sentir estas cosas? Pues en realidad nos está hablando de la unión de la iglesia, de la unión entre los hermanos. A pesar de que ahí no diga que la palabra unión, porque unión, fíjense, separados de la iglesia nada somos. Pues si nos separamos de la iglesia, nos separamos de Dios. Y separados de Él nada podemos hacer. Somos parte de un mismo cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Debemos tener un mismo sentir. No estamos llamados a ser ermitaños espirituales. Estamos llamados a convivir con los hermanos para ayudarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Les voy a preguntar algo. ¿Acaso ustedes creen que el diablo juega a la maldad? ¿Que no va a aprovechar nuestras debilidades? No, él es un profesional de la maldad, ¿sí? Y él hace a lo que vino, a robar, matar y destruir. Por lo que no va a perder la oportunidad de ponerte lazo, tenderte trampa y hacerte caer para que te alejes de los hermanos y por supuesto de Cristo. Pero todos mostramos el ser compasivos, amándonos fraternalmente, siendo misericordiosos, amigables, no devolviendo el mal ni la maldición, sino bendiciéndonos unos a otros. ¿Eso lo demostramos? ¿Tú lo haces con tu familia? ¿Lo haces en verdad? ¿Con los hermanos de la congregación haces estas cosas? ¿Con tu prójimo lo haces? Es más, ¿lo haces con el malvado? Porque si no lo haces, no estás viviendo conforme a la voluntad de Dios. Deberíamos de arrepentirnos ahora mismo y acudir a Dios. ¿Por qué? Pues Él es el único que nos puede transformar. Por su gracia, por su poder. En una ocasión,
algunos hermanos y yo quedamos sin pastor. Simplemente se compró unas nuevas ovejas y a nosotros nos desechó. Pero el pastor de pastores, Dios de los cielos, habló, dijo su voz y nosotros escuchamos. Él nos puso otro pastor mejor que el anterior en todos sentidos, solo por su misericordia y por su gracia. Claro, nos sentíamos perdidos, muy mal, en verdad se los puedo decir. Pero clamamos a Él. Y Él respondió. Si tú has tenido fe y has recibido el Espíritu Santo en tu vida, hermano, no dejes que la iglesia se separe, jamás. No te alejes tú de la iglesia, no lo hagas. No te dejes perder. Nunca volvamos atrás. En serio. Olvídate de los cuchicheos, de los chismes, de los orgullos, de los celos y envidias y de toda impiedad. Ya que no somos eso. Eso ya no somos nosotros. Por eso hay que estar atentos, porque eso es lo que quiere el diablo. Y bien sabemos que no luchamos contra carne ni sangre. La iglesia tiene que estar en un mismo sentir, tiene que estar unida. Aunque cada congregación tenga el nombre que quieras, aunque el cristiano sea chino, español, colombiano, argentino, peruano, no importa, tiene que estar unida. Y cada uno de nosotros nos toca eso, unidad, hermanos. Todos tenemos que tener un mismo sentir en Cristo Jesús. Todos los que escuchan, todos los que ven, todos los que hemos confesado a Cristo y nos hemos arrepentido, debemos de estar unidos. Habrá quien por sus doctrinas erradas no quiera, pero nosotros que sabemos la verdad debemos de buscar esa unión y ayudar a los que se han perdido. Unidos con el Señor, unidos entre nosotros, buscando esa unidad de acuerdo a lo que dice Dios, inspirando a Pedro en este pasaje. Yo les digo, oremos porque Dios nos ayude a entender su voluntad, plasmada en la palabra y ponerla por obra. Muchas gracias por su atención. Queridos hermanos, no saben cuántas ganas tenía yo de estar aquí. Y soy un poco intenso, sensible, pero doy gracias a Dios por esta gran oportunidad. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre del cielo, gracias por tu hermosa palabra. Señor, tú has puesto esta palabra para que nosotros entendamos cuál es entre muchas nuestra misión, cuál es entre muchas la voluntad que tú has tenido para tus hijos. Padre, ayúdanos a ponerla por obra, a abundar en estas cosas para que seamos bendecidos y heredemos la bendición que tú nos has prometido. Padre Santísimo, no queremos volver atrás, queremos estar unidos como iglesia, como tu cuerpo, Señor, para algún día poder ver tu rostro y ser bendecidos por ti con la vida eterna. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí hoy presentes escuchando estas palabras. Bendice a todos aquellos que puedan llegar a escuchar
después esta grabación. Cuídalos, provéelos, dales claridad para que entiendan tu palabra. Exhórtalos como yo he sido exhortado y he querido exhortar a mis hermanos, para que todos seamos uno con Cristo. Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias. Gracias a ti, Pedro, por esta oportunidad de estar aquí, de compartir con nosotros la palabra del Señor. Sed de un mismo sentir. El apóstol Pablo nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y aun estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí tenemos el mejor ejemplo a seguir, el de Cristo. Sed de un mismo sentir, sed de ese sentir de Cristo, porque la unidad de la Iglesia depende de que nosotros andemos en ese sentir, en humildad, en amor, como se nos ha dicho. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por el mensaje de tu palabra y queremos rogarte por nosotros mismos, por tu Iglesia. Rogarte, Señor, que tú nos ayudes a tener ese mismo sentir que hubo en Cristo, a ser humildes, a estar dispuestos, Señor, a considerar al hermano como superior a nosotros mismos, a ser compasivos, amigables. Gracias por hablarnos con claridad, Señor. Ayúdanos ahora a poner por obra tu palabra, para que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la misma. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, para tu gloria, para tu honra. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Damos gracias a Dios, porque Él es bueno para siempre.